Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, dice así el capítulo 4 de Hebreos, dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en... Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del día séptimo: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Ese es hasta el versículo 5. Si avanzamos un poquito más, vamos a leer. Pero vamos a leer hasta ahí por ahora y a comenzar a estudiar estos versículos, que comienza, por supuesto, tiene una conexión con el final del capítulo 3, porque el hecho de que en este tiempo tengamos la Biblia con capítulos y versículos como una separación no quiere decir que sea un tema nuevo. Venimos hablando del reposo de Dios, venimos hablando de Moisés, de Yeshua, que es mayor que Moisés, venimos hablando de todo esto. Entonces, luego, en el versículo 16 del capítulo 3, un poquito más arriba, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El autor de Hebreos se hace una pregunta en estos capítulos, en estos versículos anteriores que ya vimos, pero para entrar en contexto, vemos que el autor de Hebreos se hace una pregunta en la carta. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es como si fuera que esta carta no es para nosotros, es para los hebreos, no es para nosotros. Quedó escrita a causa de nosotros, pero no está escrita para nosotros. Ahora bien, si uno lo leyera de esta manera, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de la vida pecaminosa del mundo por medio de Yeshua? Si lo ponemos en contexto de este tiempo, ¿verdad? Porque está hablando de él, que salieron de Egipto por mano de Moisés. Ahora, si lo ponemos en contexto de este tiempo, podemos leerlo de esta manera: ¿no fueron todos los que salieron del mundo, del pecado, por mano de Yeshua? ¿Quiénes fueron los que les provocaron? ¿Quiénes son los que provocan en este tiempo a Yeshua? Porque la palabra dice en Hebreos, justamente vamos a llegar en ese momento, más adelante, en Hebreos 10:26 dice: porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no nos queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, se hace una pregunta, porque está diciendo: estos que le provocaron, los que les provocaron al Señor, fueron los que Él le sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Cómo puede el hombre llegar a tal punto de provocar a su hacedor, a su Salvador? Y no es diferente en este tiempo. Vemos cómo hay una burla tan grande con respecto al Señor, y su palabra dice: Él no puede ser burlado. Vemos cómo hay situaciones, si entramos en internet, en las páginas, podemos ver cosas realmente terribles que hacen, entre comillas, sirviéndole al Señor. Él es santo, que sin santidad nadie verá al Señor.
Si bien tú dirás, bueno, sí, vale, pero la palabra dice que todos tenemos pecados, porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Sí, por supuesto, yo sé y siempre lo digo, pero dice la palabra que si pecamos deliberadamente, ¿qué es pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente es vivir una vida de pecado. Ahora bien, que tengas pecado, porque eres un ser humano como yo, que tenga pecado, de repente, por algunas situaciones del día a día, no quiere decir que viva una vida de pecado. Sí, esto es importante. Entonces dice en el segundo versículo, estamos un poquito más arriba del capítulo 4. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Es muy interesante porque no podemos pasar por alto esta palabra. Yo veo que muchas veces se toma en cuenta lo que nos gusta, y lo que no nos gusta le pasamos de largo, damos vuelta a la hoja. Entonces, no podemos pasar de largo, porque si el autor de Hebreo nos está hablando de algo que fue terrible en el desierto a causa de la desobediencia de nuestros hermanos, nos está diciendo, ustedes no hagan lo mismo, ustedes no desobedezcan al Padre, porque él no envió a Moisés para ustedes, él envió a su propio hijo, a Yeshua el Mesías. Él no pagó un dracma por ustedes como hacían los levitas que redimían a los primogénitos. No, él pagó con su sangre preciosa derramada en el madero. Dice el capítulo 3, versículo 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es lo que causa la incredulidad? Porque esto también debemos pensar, ¿qué causa la incredulidad? Porque por la incredulidad no pudieron entrar, pero algo causó la incredulidad. ¿Qué fue lo que les causó esa incredulidad? La rebeldía, la idolatría, todos estos pecados que parece que no es tanto, hoy nomás. Y así pasa, y después, y una vez más, y así pasa, y cuando me doy cuenta, estoy envuelta en un espíritu de incredulidad que no puedo salir. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo, cuando después que fui creciendo en el Señor, más que nada, al principio quizás no era tan así, pero después que fui creciendo me fui dando cuenta que ciertos lugares no podía frecuentar, porque eso me terminaba enredando. Y cuando yo me daba cuenta, estaba más para allá que para acá. Entonces decidí caminar en el camino angosto, como dice la palabra, y no mirar para los costados. Por eso dice su palabra. Quien dice que es mi discípulo debe negarse a sí mismo, negarse. El negarse requiere realmente decir, bueno, esto aunque me gusta estar en cierto lugar con ciertas personas, no puedo porque me va a enredar un espíritu de incredulidad, porque la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y puede que no sean malas, porque de repente las personas son buenas, pero tienen un gran corazón, pero la charla muchas veces se sale de control. Las palabras deshonestas que salen de la boca del ser humano muchas veces contrista el Espíritu Santo que está en nosotros. Y esto es muy tremendo lo que digo, porque muchas veces no consideramos esto, y cuando nos damos cuenta estamos sin fe, estamos como cansados, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, nos sentimos como desganados. Pero ¿qué es lo que causó eso? Ahí hay incredulidad. ¿Pero qué causó eso? Las malas compañías, las malas juntas, lugares no apropiados, música que de repente me vino a perturbar la mente, todas estas cosas. Es interesante y no tiene nada que ver con legalismo, ojo, no tiene nada que ver con legalismo ni con religiosidad, no. Estoy hablando de una vida de santidad, como dice justamente, para empezar el capítulo 4, porque el capítulo 4 dice, temamos pues.
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, o sea que existe la posibilidad que algunos no entren. Porque se dice que la salvación no se pierde, que la salvación se pierde, que esto, todo esto se dice. Y todos tienen una excusa para vivir como quieren. Pero dice la palabra, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esta palabra, temamos, es la palabra fobeo en griego, que también implica alarmarse, quedar asombrado de o reverenciar. Entonces, si nosotros leemos con estas definiciones, podemos ver que dice, el principio del capítulo 4 dice, temamos. Pero si nosotros leemos así, seamos reverentes, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, cambia, ¿verdad? Cuando dice temamos, bueno, sí, vamos a temer. Pero si dice reverenciemos, no. Seamos reverentes ante tal situación. Seamos reverentes delante de esta salvación tan grande que hizo Yeshua. No podemos tomar como cualquier cosa ese sacrificio poderoso que hizo el Señor. Entonces seamos reverentes ante esta situación. No, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también, el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, que antes se anunció ya, porque dice también a nosotros, ahora, en este tiempo. Pero el Evangelio, ¿desde cuándo existe? Porque algunos piensan, es más, enseñan, porque he escuchado, que el Evangelio nació en Pentecostés, y eso es una mentira realmente grande, porque el Evangelio no nació en Pentecostés, el Evangelio existe desde el principio. Como la iglesia no nació en Pentecostés, la iglesia, la Quejilá, la congregación de Yeshua nació a los pies del monte. Cuando el Señor, el primer Pentecostés que tuvieron nuestros hermanos, ahí comenzó la Quejilá del Padre, la congregación del Santo. Porque también a nosotros a ellos se le anunció también. Aprovechó, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es muy interesante, por eso hablaba justamente, el Espíritu Santo me guiaba justamente a esto de la junta, los lugares, todo esto es importante, porque puede que, dice, y ellos no alcanzaron por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. No alcanzaron porque no tenían fe. Sabemos que la buena noticia es el Evangelio de Yeshua. Qué interesante, porque nosotros, como decíamos hace un tiempo atrás, en la resurrección del Mesías, en la fiesta de resurrección de primicias, hablábamos justamente esto. En la fiesta de primicias, hablábamos justamente de esto, de las buenas noticias. La buena noticia que tenemos el pueblo de Dios. La buena noticia que Yeshua el Mesías, vino, murió, resucitó y nos dio vida juntamente con él. Entonces, ya tenemos libertad de esa ley del pecado y de la muerte. Ya nos liberó él de eso. Por eso dice, él se llevó la maldición de la ley. No se llevó la ley, porque si él se hubiera llevado la ley, ¿para qué necesitaríamos nosotros remisión de pecados si no habría pecado en el mundo? Entonces, él se llevó la maldición. Entonces, nosotros ya no vivimos en maldición, porque esa maldición ya se llevó el Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Qué interesante, porque esta buena nueva es una buena noticia, es el Evangelio de Yeshua. Y hablábamos justamente de esto, ¿no? El tener una buena noticia. El mundo se queja por todo. El mundo, por todo, todo está mal. ¿Qué
que la enfermedad, que el dinero, que si bien vivimos en este mundo y tenemos ciertas situaciones, pero la queja no ayuda en nada. La queja no ayuda en nada. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos una buena noticia, que hay paz para todos. Dice la palabra, hay paz para todos. Hay paz para todo aquel. Por eso dice, todo aquel que le aceptó, le dio Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el hecho de ser llamados hijos de Dios, estamos cubiertos bajo su mano poderosa de paz y salvación. Entonces, esa es la buena noticia que tenemos los hijos de Dios, que hay solución para todo. Ahora bien, tú dirás, sí, bueno, vale, pero vos no tenés problemas. Y por supuesto que tengo algunas situaciones que tengo que resolver cosas, pero eso no me quita el sueño ni la paz, porque la paz que tenemos los hijos de Dios es la paz del Señor. Por eso dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos quiere decir con esa palabra? Que si Él venció, Él nos dio a nosotros el Espíritu Santo de Dios para vencer también al mundo y vencer todas esas situaciones que nos pueden querer venir a quitar la paz. Entonces, esa es la buena noticia, que hay paz. Hay paz para todo aquel que confía en el Señor. Y decíamos que el Evangelio fue anunciado desde el principio. Podemos ver que en Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Este es el Evangelio. Todas las naciones de la tierra son benditas por Yeshua. Y la palabra dice en Gálatas 3:29 que si nosotros somos del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham somos. Entonces, somos linaje de Abraham. Resulta que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, que serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, el Evangelio que trajo Yeshua está ligado también a esta palabra de Génesis 12, 1 al 3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque quien es de Cristo es linaje de Abraham ciertamente, como dice la palabra. Entonces el contexto aquí es el reposo del futuro, es el milenio en realidad, pero también tenemos el reposo semanal que habla en esta parte y ya lo vamos a ver. La buena noticia para ellos era la tierra prometida. Esa era la buena noticia. Ellos tenían una buena noticia de parte de Dios que Él les iba a llevar a ese lugar. Qué hermoso, porque nosotros que estamos peregrinos, como dice la palabra, en este mundo, sabemos que nuestro fin no es quedarnos en este mundo, sino que irnos con el Señor a vivir una vida de eternidad, una vida de salvación eterna y para siempre. Entonces, esa buena noticia que nuestros hermanos recibieron de la tierra prometida, nosotros también la tenemos, que es la paz en este tiempo y la tierra prometida en el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete el milenio. Y también Daniel habla de esto en Daniel 12, del 1 al 3, que algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para confusión eterna. Entonces, ¿cómo tú quieres resucitar? ¿Cómo quieres resucitar? ¿Cómo te quieres encontrar con el Creador? ¿Para vergüenza eterna o para vida eterna? Qué hermoso cuando el Señor nos abra los brazos y nos diga, ven bendito de Yahweh. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué hermoso esa palabra. Yo anhelo esa palabra para mi vida y creo que todos aquellos que tenemos convicción de pecado anhelamos esa palabra. Aquellos que somos hijos de Dios anhelamos esa palabra, que el Padre nos diga es, ven bendito de Yahweh. En el versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas no entrarán,
aquí tenemos que prestar atención porque dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Estaban acabadas las obras como Yeshua fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Yahweh crea todas las cosas, Yeshua ya fue inmolado en la fundación del mundo. Esto debemos entender porque lo dice Apocalipsis. Solo que se manifiesta para este mundo en el tiempo de su venida. Pero el acto de Yeshua, del madero, ya fue hecho. Todas las cosas ya fueron hechas desde el principio. Entonces aquí dice justamente en Hebreos 4:3 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas, o sea, ya estaban, oye, y vamos a conectar con Apocalipsis 3, 5 y 6. Ya estaban acabadas las obras. Dios dijo, esta persona tiene vida eterna, pero resulta que por causa de incredulidad lo perdió. Oye, vamos a ver y vamos a conectar porque es muy interesante lo que nos dice aquí. En Apocalipsis 3, 5 al 6 dice, el que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, o sea que el que no vence, no será vestido de vestiduras blancas porque debemos vencer. Ahora bien, Yeshua dice que nosotros somos vencedores y más que vencedores. Sí, pero tenemos un camino y debemos cuidar. Por eso el libro de Hebreo, el autor de Hebreo nos está diciendo, temamos, pues, o sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, algunos parezcan no haberlo alcanzado. Entonces, lo que nos estás diciendo, el libro de Apocalipsis 3, 4, pero del 5, perdón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Aquí podemos entender lo que dice en el versículo 3 del capítulo 4 de Hebreos. Aunque las obras suyas, aunque ya estaban acabadas desde la fundación del mundo, fueron borrados. Estos que cayeron en el desierto, nuestros hermanos. Pero ¿por qué el autor de Hebreos nos viene nuevamente a traer este tema como diciendo, ojo, oigan, presten atención, ustedes no son mejores que ellos, no crean que si son incrédulos van a entrar igual. No, hay un requisito y el requisito es la fe. Por eso dice, todo aquel que se acerca a Dios debe saber que le hay qué cosa, un Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es todo para llevarnos al Señor. Y el libro de Apocalipsis que estamos conectando, 3:5 dice, y no borraré, o sea que Dios puede borrar. Dios puede borrar. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, eso de que haga lo que quiera y viva como quiera porque Dios te ama, hay que pensar bien eso y hay que meditar bien las Escrituras, porque realmente si el autor de Hebreo nos está trayendo una historia antigua de nuestros hermanos y nos está diciendo, ojo, hermanos, temamos porque ellos cayeron por incredulidad y sus obras estaban acabadas, pero Dios los borró. Entonces ahora en Apocalipsis dice, ustedes si vencen, no les voy a borrar el nombre del libro de la vida y les confesaré delante de mi Padre. Qué hermoso, qué fidelidad la de Dios. En el versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahí está hablando del reposo semanal. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vamos a ver Génesis 2:2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora bien, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Se cansó Dios de hacer todo lo que hizo?
absolutamente no se cansó. Pero vamos a ver por qué él descansó. En Marcos 2 dice así, porque resulta que dice que él descansó. Si él descansó es como si fuera que él se hubiera cansado, pero él no se cansó, porque él es Dios. En Marcos 2:27 dice así, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué Dios descansó? Por causa del hombre. Por eso dice en el versículo más arriba, dice en el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis, dice, y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces, después que el Señor hizo todo y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, dijo, y acabó Dios en el día séptimo. En el día séptimo, Él reposó. Él no se cansó, no, porque Él es Dios, pero el autor del libro de Marcos nos dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Dios hizo todas las cosas y dijo, bueno, este día no voy a hacer nada porque el hombre es creado a imagen y a semejanza mía. Entonces, si yo hice todo lo que tenía que hacer en el sexto día y reposo el séptimo día, el hombre que es imagen y semejanza mía, también va a descansar el séptimo día. Si el hombre no hubiera pecado, como Adán y Eva pecaron en el jardín, la humanidad estaría guardando el Shabbat hasta el día de hoy. Guardaría para siempre el Shabbat. Pero, ¿qué es lo que le llevó a la humanidad a rebelarse contra la Torah de Dios? El pecado del hombre. Ahora bien, viene Yeshua y nos redime de esto y nos da vida nuevamente con Él porque estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dicen las Escrituras, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Entonces, ¿quién es Yeshua? Yeshua es el Aleph Tav, el mismo que está en el capítulo 1, versículo 1, y en Apocalipsis, termina el libro en Apocalipsis 22, 14, nuevamente diciendo, 22, 13, diciendo, yo soy el Aleph Tav. Yo soy, está traducido el Alfa y el Omega, pero es el Aleph Tav. Yo soy el Aleph Tav. El mismo, entonces, el mismo que hizo y creó los cielos y la tierra, fue el que vino, murió, resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Y es el que volverá por todos nosotros, el que volverá por su pueblo, por su quejilá, por su congregación. Y es el mismo que dijo, hoy voy a reposar, hoy voy a descansar para que todo esto descanse. Y es muy interesante porque el día de reposo, el Shabbat semanal, bendice, santifica y reposa. El ser humano cuando... en mi caso, hablo por mí, ¿verdad? Porque no sé las personas que pueden mirar y guardar Shabbat, pero hablo por mí. En mi caso, el Shabbat fue muy edificante. Me cambió la vida totalmente cuando yo comencé a guardar el Shabbat y entendí que el domingo era un día puesto o impuesto por Roma, por concilio y no por palabra de Dios. Y Dios dice, el que añade a la palabra será maldito, o el que quita. Entonces, quien añadió nos hizo trajo maldición sobre todos nosotros, siendo que Yeshua ya se llevó la maldición. Pero trajo esa maldición porque nosotros fuimos e hicimos como dijo el hombre y no como dijo Dios. Entonces, cuando comencé y tuve la revelación del Shabbat, es más, sané en el tiempo de la pandemia de la enfermedad de la pandemia. Sané porque estuve muy mal y tengo un milagro poderoso del día de Shabbat en la pandemia. Fue tremendo lo que Dios hizo conmigo. Dice el versículo
5 de Hebreos, volvamos al libro de Hebreos, dicen, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces está diciendo, otra vez aquí, así como dijo allá, dice el autor de Hebreo, otra vez aquí dice lo mismo. Decíamos que el Shabbat santifica, bendice y reposa. Son 3 cosas. 3 cosas importantes que debemos tener los hijos de Dios. Santidad, bendición y descanso. Entonces, el rey que creó todas las cosas, él también creó su día. Él también apartó su día para que todos aquellos que guardan el reposo se diferencien del mundo y digan, yo soy hija del rey. A mí me gobierna el rey. Yo estoy bajo el manto poderoso del rey. Yo soy del reino. Porque muchos dicen que son del reino. ¿De qué reino? Porque hay 2 reinos. Entonces, ¿de qué reino sos? ¿A qué reino perteneces? Porque está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de Dios tiene sus leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos. Ese es el reino de Dios. Pero el reino de las tinieblas también tiene sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Que ellos lo han sacado por decreto, por dogma, por todas estas cosas que hacía y que hasta el día de hoy hace Roma, el sistema. Dice el versículo 90 y el Salmo 95, 11, dice así. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Está hablando de nuestros hermanos en el desierto. Pero resulta que el autor de Hebreo nos dice lo mismo. En el versículo 5 dice, y otra vez aquí, otra vez en este tiempo, otra vez ahora, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, porque no es nuevo pacto, es pacto renovado, o Brit Hadashah. Entonces, en el pacto renovado, ahora, nuevamente, después de Yeshua, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Aquellos que no temen, aquellos que no tienen reverencia para con Dios, aquellos que no descansan y no se santifican para Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo o porque Dios es injusto? No, porque justamente el correr de toda la semana, de todos los días, nos lleva a nosotros a cansarnos y a no tener un tiempo de santidad y de obediencia para con Dios. Separar un tiempo para Él. No es lo mismo descansar cualquier día, porque muchos dicen, sí, bueno, yo descanso cualquier día porque Yeshua ya murió y hizo todas las cosas. Bueno, cada uno tiene su concepto y también tiene manera de hacer las cosas, pero dice la palabra que si no somos reverentes, no tenemos temor, si realmente no descansamos, si realmente no nos santificamos, puede que nos deslicemos, porque realmente dice la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no quiere decir que eso nos da licencia para pecar, no. Cuando dice que la carne es débil, se refiere a que la carne no va a querer santificarse. La carne no va a querer temer. La carne no va a querer reverenciar. La carne no. ¿Qué es la carne? El pecado. No va a querer hacer nada de eso para Dios. Ahora bien, el espíritu está dispuesto siempre, porque si decimos, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo quiero obedecer a Dios en esto, ayúdame, Espíritu Santo, ciertamente el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero si nosotros queremos vivir en este camino, que es el camino angosto del Señor, y queremos vivir en la carne, ciertamente vamos a perecer en el camino. El versículo 6 del capítulo 4, vamos a leer que no habíamos leído esa parte, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, así como dijo hoy en el desierto, dice el Señor hoy, nuevamente determina un día hoy, cada día. Esto es importante porque entender el tiempo de Dios no es, el tiempo de Dios, mejor dicho, no es el tiempo nuestro. Entonces Dios dice, el hoy de ayer que dijo en el desierto, dice hoy el Señor, como que para Él no pasó tiempo, no pasó, siempre Él es presente. Esto es tremendo, porque dice,
otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Isaías 52:7, vamos a conectar con Isaías 52:7, dice así, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Yo quiero conectar y quisiera poder transmitirte esto que el Señor me está dando, porque dice, del que publica salvación, del que dice a Sión, Dios reina. Por eso te decía, hay personas que dicen, somos del reino, somos mujeres del reino, somos jóvenes del reino, sí, pero ¿de qué reino? Porque ¿quién reina? Está diciendo, el profeta está diciendo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, noticias nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, el lugar de la morada de Yahweh, del que dice a Sión, tu rey, tu Dios reina. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Dios reina? Porque Él dijo, después que cree todas las cosas, de manera que todo es bueno. Dice, lo leíamos, y aquí fue la tarde y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, así, en gran manera. Y aquí que era bueno en gran manera. Y dice, y reposó, porque Él es el rey. Entonces, si tú dices que eres del reino, que eres mujer de reino, joven de reino, líderes de reino, no sé, cada cosa que uno escucha, pero el reino reina. ¿Quién reina en ese reino? ¿Está reinando Dios realmente mediante sus estatutos, ordenanzas, mandamientos y preceptos? ¿O está reinando el otro, el príncipe de este mundo, que se le dio cierta autoridad por un cierto tiempo? Ahora dice, cuán hermoso son los pies de este, ¿de quién? Del que anuncia las buenas noticias, del que enseña las buenas noticias, del que avisa de las buenas noticias, del que llama por las buenas noticias. Qué lindo es recibir una buena noticia realmente, porque hay muchas personas que están quizás en este momento, algunas llorando, algunas sin esperanza de vida, algunas personas quizás están pensando en un final porque ya no le encuentran sentido a su vida, pero yo quiero decirte que hay una buena noticia. Dios reina. Si nosotros le damos el mando a Él en este reino, Él reina. Pero debemos estar bajo sus preceptos y sus ordenanzas, porque fuimos salvos no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado para buenas obras que fueron manifestadas de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que las buenas obras, las obras hay que hacerlas. No somos salvos por obra, pero fuimos salvos para hacer obras, las buenas obras de Dios, que fueron creadas de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. Porque el impío, el pecador, el rebelde contra Dios no va a andar en las buenas obras que Dios creó de antemano. Porque las buenas obras que Dios creó de antemano son su Shabbat, el cielo y la tierra, la adoración, el evangelizar, el sanar a los enfermos, el visitar al necesitado, el ayudar. Todo eso Dios creó de antemano. Pero el que se rebela contra Dios no va a querer someterse a esas buenas obras, porque esas buenas obras son para los que viven en el reino del Padre. Dios reina, dijo el profeta. Colosenses 2. Aquí en Colosenses 2 podemos encontrar al apóstol Pablo dándole un consejo a los de Colosa
porque ellos también eran perseguidos como somos nosotros, los que guardamos la Torá de Dios. A ellos también seguramente que le decían judaizante, secta, hechicero, malvado, no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Porque no vivían conforme a las costumbres y conforme a la ley de los hombres. Cuando nosotros dejamos el sistema y ya no vivimos conforme a la costumbre y a la ley de los hombres y a los concilios de un sistema, a los dogmas de un sistema, ya sos judaizante, sos secta, sos hechicero, sos cualquier cosa, menos hijo de Dios. Y qué lejos están de la verdad de Dios. Porque resulta que Pablo le dice a los de Colosa, en Colosenses 2, 16 al 17 le dice, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, porque ellos vivían las fiestas de los dioses. Eso de hacer fiesta a los dioses no es solamente en este tiempo, hubo siempre que la fiesta del patrono de este, que la fiesta del patrono del otro, que la fiesta de San Juan, San Pablo, San Mateo, de no sé, muchas fiestas. Esas fiestas hubo siempre, no es de ahora, eso hubo siempre. Entonces él dice que nadie les juzga a ustedes, que van a ir a su casa y le van a golpear la puerta y le van a decir, vas a dar la ofrenda para la fiesta de qué sé yo, no sé, por decir algo, de Artemisa. No, porque yo ahora ya no guardo más eso. Yo ya no voy a esa fiesta porque ahora yo me convertí a Cristo. Ya no guardo más esa fiesta. Y ahí va a decir, mira, aquella se convirtió, no sé, ahí a uno y ya no se va a juntar más con nosotros a hacer esta fiesta que hacemos porque este es el patrono de nuestra ciudad, ¿eh? Y si no le hacemos la fiesta, entonces ahí estaban. ¿Y qué le dice Pablo? Le dice, que nadie les juzgue a ustedes por comida o bebida, que ahora ya no comen más esas comidas sacrificadas a los ídolos, que ya no toman más esas bebidas que hacen para los ídolos, que nadie les juzgue ahora a estos que guardan la Torá, que ya no guardan Navidad, que ya no guardan Domingo, que ya no guardan Semana Santa, que ya no guardan nada que tenga que ver con el sistema, ahora guardan la palabra de Dios, la Torá de Dios, que nunca tendríamos que haber dejado a los hijos de Dios. Entonces Pablo le dice que, por tanto, que nadie juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, ¿qué son las fiestas de nosotros? El Pesaj, que ya estuvimos, ahora estamos contando el Omer hasta llegar a Shavuot Pentecostés, después tenemos la fiesta de trompeta, el ayuno de Yom Kippur anual y el ayuno y la fiesta de Sukkot. Entonces, que nadie le juzgue por lo que van a comer, por lo que van a disfrutar en este tiempo, por luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces está diciendo que nadie le juzgue a ustedes, los de Colosas, que ahora entraron, vienen a Cristo y ya no van a guardar más la fiesta de Artemisa, no van a guardar más la fiesta de Diana, no van a guardar más esas fiestas y no van a comer más su comida sacrificada y no van a guardar más sus días ni sus meses, porque ahora ustedes tienen la constitución del reino y en Sión reina Dios. Entonces dice en Isaías, porque dice Pablo le está diciendo a los de Colosa que todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Resulta que Isaías nos habla de la sombra que está hablando Pablo a los de Colosa. Pablo le dice a los de Colosa que todo es sombra. ¿Pero cómo es sombra? O sea, que todavía seguimos guardando sombra, todavía seguimos viviendo cosas que aún van a pasar. Sí, por supuesto, porque dice el profeta Isaías, hablando del milenio, dice, Isaías 66, 22, 23, 24, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, oiga, porque esto es interesante porque Pablo está diciendo en el versículo Colosenses 2, 16 dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva y día de reposo. E Isaías está diciendo, y de mes en mes, aquí está diciendo Pablo, de luna nueva
es mes en mes, es luna nueva, porque sale la luna nueva y comienza el mes bíblico. Entonces está diciendo que tenemos santa convocación. Entonces está diciendo de mes en mes, de luna nueva, en luna nueva, dice Isaías 66:23, y de día de reposo en día de reposo, y Pablo está diciendo, o de días de reposo, que nadie le juzga a ustedes, en luna nueva o días de reposo. Isaías está diciendo, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh, o Jehová. Y saldrán y verán a los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominable a todo hombre. Esto está diciendo Isaías, una profecía del milenio. Y Pablo está diciendo a los de Colosas, que nadie les juzgue a ustedes, ya no estén ahí todo tímidos, que tienen que esconderse para guardar sus cosas porque ya le están juzgando. Los otros están diciendo que son judaizantes, que son secta, que son hechiceros, que son... No, que nadie les juzgue de eso, porque ustedes están haciendo lo correcto, porque todo eso es sombra. Y justamente Isaías nos está diciendo, saldremos. ¿En qué día? Luna nueva y día de reposo. Y veremos lo que sucederá en el milenio. Pero estamos hablando justamente en este versículo del capítulo 4, del versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, estamos hablando del evangelio, porque el evangelio está conectado con el reposo de Dios. Dice, no entraron por causa de desobediencia, y conectábamos también el capítulo 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y fuimos a leer Colosense y vimos que Pablo le dice a los de Colosas que nadie le juzgue a ustedes por comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo, porque todo es sombra de lo que ha de venir. Y veíamos que Isaías dice que en el milenio saldremos la luna nueva, que dice Pablo a los de Colosa, y en el Shabbat, que dice Pablo a los de Colosa, en el reposo. Pero resulta que Zacarías también le habla a Israel sobre el milenio, y les dice, porque Pablo le dice a los de Colosas que nadie le juzgue por los días de fiesta, pero Zacarías está hablando sobre estos días de fiesta que Pablo le habla a los de Colosas. O sea, que Pablo está conectando todo el tiempo con los profetas y la Torá. Por eso el Señor dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. No digan que lo que dijeron los profetas ya pasó, porque todo va a suceder en su tiempo. Zacarías 14, 17 y 18 dice así, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, no, dice Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos es Sukkot, que está conectado con las bodas del Cordero. Entonces, todas las familias de la tierra subirán a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, Yahweh Sebaot. Qué maravilloso esta conexión que está haciendo el autor de Hebreo con el Evangelio. Entonces, todo el que anuncia el Evangelio debe decir, Dios reina en Sión, o en Sión reina Dios. Y si Él reina en Sión, y si decimos que somos del reino de Dios, y que somos mujeres del reino, ¿qué precepto, qué estatutos, y qué ordenanzas, qué mandamientos estamos guardando? ¿De qué rey? ¿A quién le estamos obedeciendo? ¿Al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿O estamos obedeciendo al príncipe de este mundo? Aquel que un tiempo dijo que las cosas se harían de esta o de esta otra manera. Y Dios dijo desde un principio, Él descansó, reposó y conectó de una manera poderosa con el Evangelio de Dios. Así que todo aquel que se dice evangelista y no predica la Torá de Dios, no está predicando el Evangelio del reino. Porque el Señor dice, hasta que no se predique el Evangelio del reino en toda la tierra, no vendrá el Hijo del Hombre. Y el Evangelio del reino no es
el evangelio ese que dice somos la iglesia, que Israel fue destituida de la gloria de Dios, no sé cuántas cosas. Israel no puede ser desechado por Dios porque hizo un pacto eterno con Abraham. Israel es el Hijo de Dios eterno, y todos aquellos que entran en Yeshua, en el camino, son llamados hijos de Dios por medio de Yeshua, injertados en el olivo verde, adoptado, linaje de Abraham y familia en la fe, hijos de Abraham por la fe en Yeshua. Así que espero que haya sido un programa de mucha bendición para tu vida, porque realmente Dios me ha dado cosas nuevas aquí. Cuando estudié el libro, no recibí estas cosas que te vengo a hablar, pero qué lindo realmente que esto quede grabado, porque yo lo vuelvo a escuchar. Es súper edificante cuando Dios nos revela cosas cuando estamos hablando y nosotros sabemos que viene de parte del Espíritu de Dios. Así que hasta aquí te acompañé hoy. Espero que tengas un excelente fin de semana. Para los que guardan Shabbat, Shabbat Shalom para cada uno de ellos. Para los que no guardan Shabbat, que tengan un excelente descanso, un excelente fin de semana. Y nos encontramos la próxima semana, para seguir con este maravilloso libro, el libro de Hebreos. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones.